Hola, mi nombre es Delia y voy a hablar acerca de cómo se atrapa un asesino serial. Aunque son relativamente raros, los asesinos seriales han aterrorizado y fascinado durante décadas. Han existido a lo largo de la historia y han sido popularizados por asesinos como Jack el Destripador en Inglaterra, Ted Bundy y Jeffrey Dahmer en Estados Unidos, y aunque parezca un problema sumamente lejano, tuvimos uno en Jalisco en el 2018, un hombre de 27 años que asesinaba a personas en situación de calle. Y esto tan solo en el centro de Guadalajara. La figura del asesino serial comenzó a tomar fuerza en los años 60 y se empezó a necesitar una nueva forma de investigación criminal, por lo que el FBI desempeñó un papel de evolución importante sobre la manera en la que abordábamos la amenaza de los asesinos seriales. Fue hasta la década de 1970 cuando el FBI comenzó a desarrollar nuevas capacidades sobre la base de trabajos anteriores. El agente especial Howard Tetten y Patrick Mullaney comenzaron a aplicar los conocimientos de la psicología y la ciencia del comportamiento a la investigación del mundo criminal. Desde entonces, el FBI se ha convertido en un líder de análisis de comportamiento, proporcionando una variedad de apoyo y capacitación para ayudar a identificar a los asesinos seriales y lograr la prevención de crímenes en el futuro. La elaboración de perfiles o el análisis de investigación criminal implica la investigación de un crimen con la esperanza de identificar a la parte responsable, con base en el análisis de la escena del crimen, la psicología investigativa y la ciencia del comportamiento. Fue hasta 1974 cuando el FBI formó una unidad de ciencias de comportamiento, la BCU en Cuántico, para investigar los casos violentos en serie y homicidios seriales. Y fueron dos agentes dentro del FBI, John Douglas y Robert Ressler, quienes entrevistaron a depredadores en serie encarcelados para obtener información sobre sus motivos de planificación, preparación, detalles del crímenes y la eliminación de las pruebas. Ahora, ¿cómo nace este trabajo llamado perfil criminal? Fue Howard Tetten y Patrick Mullaney a los que se les atribuye la realización de los primeros análisis de comportamiento. Alrededor de 1960, Tetten había desarrollado una hipótesis con la que sería capaz de determinar el tipo de persona que estaba buscando al ver y analizar la escena del crimen. Para lograrlo, Tetten revisó los homicidios inusuales de varias agencias policiales y para desarrollar su enfoque realizó un experimento. Cada que recibía información, la examinaría y determinaría cómo desarrollar su enfoque, es decir, prepararía una descripción tentativa del autor que había cometido ese crimen. Luego miraría al individuo que cometió el delito y compararía el autor con la descripción. A pesar de esto, fue hasta 1970 que Tetten pudo ofrecer su primer perfil. Me tomaré la libertad de no compartir los detalles del crimen, pero consta del asesinato con un objeto punzocortante a una mujer de la tercera edad en su propia casa. Al mirar los documentos, evidencias y fotos de la escena del crimen, Tetten concluyó que el criminal era un adolescente que vivía cerca de la víctima y que por sus rasgos psicológicos el chico se sentiría culpable y avergonzado por el crimen, por lo que ante una confrontación directa automáticamente confesaría. Tetten literalmente fue de puerta en puerta alrededor del vecindario hasta toparse con un muchacho que, al ser enfrentado por el FBI, inmediatamente confesó. Su predicción fue total y completamente cierta. Tetten pronto se unió con el agente Mullaney, quien se especializa en psicología anormal, y juntos iniciaron un programa de psicología criminal, el cual es un curso de 40 horas que se les ofrecía a los policías, donde se les presentaba el análisis del comportamiento como una herramienta de investigación. Pero el perfil criminal es totalmente una realidad que pues ha tenido bastantes mitos. Hoy en día la elaboración de perfiles descansa entre la investigación policíaca y la psicología. Como ciencia sigue siendo un campo relativamente nuevo con pocos límites o definiciones establecidas, por lo cual no puede ser utilizado ante la corte como una prueba definitiva, pero es un método para analizar y descartar perfiles. Sus practicantes no siempre están de acuerdo con la metodología o incluso la terminología que se utiliza, lo cual no ha ayudado a que el término de perfilador se generalice entre el público en general. Esto es gracias a la cultura popular que se ha creado alrededor de las películas como El silencio de los inocentes, donde literalmente son agentes que van y le preguntan a este criminal qué es lo que opina acerca de una serie de fotografías para obtener información y poder capturar a un criminal pues fuera de las rejas, y programas de televisión como Mindhunter, una serie de Netflix donde se presenta la historia de cómo se creó el perfil criminal dentro de el perfil criminal dentro del FBI.
A pesar de los diferentes nombres y representaciones, todas estas tácticas comparten un objetivo común. Es el ayudar a los investigadores a examinar la evidencia de las escenas del crimen y los informes de víctimas y testigos para desarrollar una descripción del delincuente. La descripción puede incluir varias variables psicológicas como rasgos de personalidad, psicopatologías, patrones de comportamiento, así como variables demográficas como edad, raza o ubicación geográfica. Los investigadores podrían utilizar esos perfiles para reducir un campo de sospechosos y descubrir cómo interrogar a un sospechoso que ya está bajo custodia. Bueno, y a todo esto, pues, ¿cómo funciona? Fue hasta 1974 que el FBI formó su unidad de ciencias de comportamiento para investigar casos de violación en serie y homicidio. Pero fue en 1976 a 1979 cuando John Douglas y Robert Redler entrevistaron a 36 asesinos en serie que ya estaban capturados para desarrollar teorías y categorías para los diferentes tipos de delincuentes. En particular, desarrollaron la idea de una dicotomía organizada en contra de una dicotomía desorganizada. Los crímenes organizados son premeditados y cuidadosamente planificados, por lo que encuentran pocas pruebas en la escena. Los delincuentes organizados, de acuerdo con el esquema de clasificación, son antisociales, pero saben lo correcto y lo incorrecto, no están locos y no muestran ningún remordimiento. Por otro lado, los crímenes desorganizados no están planificados y los delincuentes dejan pruebas como huellas digitales y sangre. Y estos delincuentes desorganizados suelen ser jóvenes, están bajo la influencia de alcohol, drogas o tienen alguna enfermedad mental. Esta es simplemente una de las muchas dicotomías generadas a partir de esta teoría y el simple hecho de poder clasificar a un delincuente en uno de estos grupos hace que el campo de sospechosos se recorte increíblemente. La premisa básica es que el comportamiento refleja la personalidad. En un caso de homicidio, por ejemplo, los agentes del FBI obtienen información sobre la personalidad a través de preguntas sobre el comportamiento en 4 fases. La primera, los antecedentes. ¿Qué fantasías o plan tiene el asesino en el lugar del acto? Por ejemplo, Dahmer solamente asesinaba cuando sus parejas sexuales se iban de su casa. Entonces, la fantasía que él tenía era tener una pareja que nunca lo dejara. Método y manera, lo cual significa preguntar qué tipo de víctima o víctima selecciona el asesino. En este caso, las víctimas de Ted Bundy, si todas se comparan sus rasgos físicos, absolutamente todas se parecen a su primera exnovia. La eliminación del cuerpo, lo cual significa preguntar si el asesinato y la eliminación del cuerpo tuvieron lugar en la escena o en varias escenas. Este es un concepto que se llama pose versus la escenografía del cuerpo. La cuarta pregunta es el comportamiento posterior a la ofensiva. Quiere decir que si el asesino intenta inmiscuirse en la investigación. El ejemplo básico sería el asesino del Zodíaco, el cual mandaba cartas a la prensa para poder darles información y burlarse de ellos. En caso de violaciones se analiza de la misma manera, pero se tiene aparte información de la víctima viva. Seguramente están preguntando el por qué estoy hablando sobre esto. Y bueno, el objetivo de todo este programa era compilar una base de datos centralizada donde los motivos de los delincuentes en serie coincidieran con la información de la escena del crimen. Tras realizar estas 36 entrevistas, el FBI se topó con que tenía una gran cantidad de datos y no sabían cómo analizarlos. Tenemos que recordar que estábamos en los 70s y toda esta información se hacía a mano. Básicamente estaban tratando de investigar por medio de teléfonos, literal teléfonos, y por medio de correo. Entonces, bueno, tenían que encontrar una forma de analizar y compartir los datos que se habían recopilado a todos sus colegas encargados para hacer cumplir la ley en todo el país. La respuesta llegó en la forma de un fondo de investigación de $1 millón, que facilitó el diseño de un sistema de base de datos computarizado llamado Programa de Aprehensión Criminal Violenta, el BCAP. Este sistema permitió al FBI por primera vez hacer referencia cruzada de información de casos abiertos que involucran depredadores en serie en casos cerrados en la base de datos para que coincidan con las características de patrones y comportamientos. Más específicamente, BCAP fue diseñado para ayudar a los investigadores a reducir la búsqueda de un sujeto desconocido y crear un perfil de delincuente al hacer coincidir los detalles de un caso abierto con los detalles de un caso cerrado. Desde la introducción del sistema, un departamento de policía local en cualquier lugar de Estados Unidos o Canadá puede completar un formulario de solicitud y enviarlo para el análisis de
una serie de asesinatos sin resolver, personas desaparecidas en circunstancias sospechosas o casos de cuerpos humanos no identificados. De esta forma se ha ayudado a cerrar muchos casos, ya que muchos casos cerrados con nuevas técnicas de información y nuevas técnicas forenses a partir de los perfiles se pueden llegar a cerrar. Y ahora, ¿por qué es tan importante conocer acerca de esto? Bueno, dos razones. Una, VCAP es una inteligencia artificial, lo cual significa que el sistema se actualiza constantemente para que cada vez que el equipo de investigación aprenda algo nuevo sobre el comportamiento de los infractores en serie, la información se programe en forma de una nueva línea de razonamiento. Es bastante interesante ver este tipo de aplicaciones pues, en un ámbito en el cual no se espera que la ciencia computacional esté inmiscuida. La segunda razón es que en marzo del 2020 se aprobó en la Ciudad de México la creación de un registro público de agresores sexuales, donde se pretende comenzar un sistema tipo VCAP con la información de delitos de feminicidio, violación, turismo sexual y trata de personas. Este puede ser el primer paso que está tomando México para hacer una creación de un sistema de identificación mucho menos rústico al que tenemos actualmente, con el cual se van a salvar vidas, se van a detener crímenes y con la esperanza de que se vayan a cerrar muchos de los casos fríos que tenemos. Es una mezcla muy rara y muy útil entre la psicología, la ingeniería computacional y el análisis del Big Data. Y con esto se pretende salvar vidas y prevenir crímenes. Como el mismo Teten decía, la única forma en la que podemos detener a una persona pues perturbada es entendiendo cuáles son las perturbaciones que lo están afectando. Es un gran paso el hecho de que México ya esté empezando a crear un servicio tipo VCAP y, como ya dije, es una mezcla muy rara entre la ciencia de la psicología con la ciencia computacional. Gracias.